Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Iván Lentijo Fernández, os hablo desde Kilkenny, Irlanda. Espero que estés muy bien. Bueno, si me conoces ya sabes que trabajo como especialista en hipnosis, hipnoterapia, para ayudar a gente a adelgazar, tabaquismo, miedos, fobias, ansiedad. Prácticamente esos 5 puntos son los con los que más trabajo. Y hoy, bueno, pues me gustaría hablaros un poquito sobre miedos, fobias, desde mi experiencia trabajando con la gente y algo que, bueno, hoy es un poco curioso porque me he metido en un grupo de Facebook de hipnotistas. Ya sabéis que mucho de la hipnosis que hago la hago en inglés, aquí en Irlanda, y la mayoría de los grupos de Facebook que sigo pues son en inglés también. Como sabéis, en muchas profesiones, pues tenemos nuestros propios grupos en Facebook donde interactuamos, donde hablamos con otros hipnotistas, donde nos aconsejamos, donde vemos casos entre nosotros. Y la verdad es que son muy útiles esos grupos de Facebook, siempre que se utilicen con moderación, porque también hay a veces... Muy buenas, Nuno, ¿cómo estás? A veces también hay ciertas luchas en ese tipo de grupos y mucha lucha de egos, de yo curo una fobia rápidamente, yo lo hago en 30 segundos, yo lo hago en 10 minutos, yo lo hago en 15 segundos, yo lo hago con un soplido. Y en esta profesión, donde tenemos un conocimiento que puede ayudar a muchas personas, pues también hay que controlar esa parte de ego. Donde, bueno, pues en estos grupos de Facebook a veces se ve y se demuestra que muchas personas no controlan ese ego. También es verdad que algo de ego, pues de vez en cuando no está mal, porque te da esa autoestima y esa confianza en ti mismo, pero siempre hay que controlarlo. Eh, Muy bien, bueno, pues hoy, estando en un grupo de Facebook, lo primero, como veis, el título de lo que me gustaría hablar hoy es sobre cuál es tu miedo o cuál es tu fobia. Porque hay muchísimos miedos, muchísimas fobias, y lo primero, desde mi punto de vista, sería identificar cuál es la diferencia entre un miedo y una fobia. Luego me meteré un poquito más entre este grupo de Facebook que os estoy hablando, que es lo que es curioso sobre este grupo, que lo que he leído hoy. Y luego, pues me gustaría también que si tuvieseis alguna pregunta, me la pusieseis por aquí, bueno, en los comentarios o cualquier cosa que queráis, que me digáis cuál es vuestro miedo, vuestra fobia. Y estaré encantado, bueno, pues de daros mi opinión y por lo menos cuando me escuchéis sabréis que seguramente no estés solo, no estés sola en este tema. Lo primero, diferenciar entre miedo y una fobia. Son dos cosas parecidas, pero que son diferentes. Desde mi punto de vista, un miedo es más una sensación, una emoción, un pensamiento incómodo que tienes sobre ciertas cosas que te hace sentir, bueno, pues te hace sentir esos síntomas en las manos, que las tienes frías, que tu corazón se acelera. Es un pensamiento, una emoción incómoda, desagradable, que es incontrolable y que sientes sobre ciertas cosas, sobre ciertos aspectos, sobre eh, ciertos, ciertas personas también. Y bueno, pues eso puede ser un miedo. Manuel comenta por aquí que él tiene un miedo o una fobia a la maldad del humano, a la maldad del ser humano. Bueno, decirte que no eres el único, hay muchas personas como tú. También existe la bondad del ser humano. Como siempre, en todo tiene una parte menos positiva que la otra. Es cuestión de buscar cuál es esa parte donde no está la maldad y donde está el bien de la persona. Muy buenas, Adri, te doy las buenas tardes, a ti también, que estás entrando ahora mismo. Estoy hablando sobre el miedo, la fobia, el miedo, fobias, las diferencias, y luego os hablaré de los miedos con los que yo trabajo, con los que he trabajado, y las fobias, y los que otros compañeros me han comentado. Unos de ellos son más normales y otros son un poco curiosos, cuanto menos. Como decía, el miedo es una sensación incómoda, un pensamiento incómodo sobre una situación, sobre una cosa.
que te hace sentir ansiedad en un momento determinado o incomodidad. Sin embargo, la fobia, digamos que es un miedo exageradísimo, es un miedo que no te permite continuar con tu vida de forma normal, que te impide realizar cosas que te gustaría hacer. Por ejemplo, para que diferenciéis, imaginaros una persona que tiene un miedo a volar. Una persona que tiene un miedo a volar, pues si no lo ha tratado con nada, podría tomarse a lo mejor una cerveza o un whisky, se adormilece un poco y parece que se encuentra un poco mejor. Volaría, tomaría ciertas medidas para volar, pero lo haría. Una persona que tiene una fobia a volar nunca se montaría en un avión. Primero, porque posiblemente le daría un ataque de pánico, y segundo, porque bueno, pues sabe que cuando se monte un avión lo va a pasar súper mal. Es decir, que en este caso, una persona que tiene un miedo al avión se va a subir, pero va a tomar ciertas medidas, no lo va a pasar bien, pero lo va a hacer. Una persona que tiene una fobia no se va a subir a un avión. Digamos que la fobia te cambias tu vida, dejas de hacer cosas por esa fobia que tienes. Sin embargo, con el miedo, aunque es incómodo, es una sensación desagradable, pues puede ser más llevadero. Comentando sobre este grupo de Facebook de hipnotistas, cada uno, bueno, pues ponemos preguntas y interactuamos y cada uno responde. Uno de los hipnotistas preguntaba que cuáles eran los miedos o las fobias más raras con las que habíamos trabajado. Y yo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, he trabajado con varios tipos de fobias. Hoy pensándolo, bueno, pues algunas normales y otras un poco más raras, quizás. Quizás entre las más normales, pues miedo a los perros, el miedo a conducir, miedo a volar, como he dicho, es uno de los más normales, a los que más me viene la gente. El miedo a las alturas, ese también es un miedo muy común. El miedo a las alturas. El miedo a tragar también es bastante más común. Miedo a las arañas, muy común. Miedo a las serpientes, con eso os he trabajado. Miedo a las cucarachas. Digamos que todo este tipo de miedos a los insectos, animales así, que parece que no tienen un aspecto muy agradable, pues es bastante común. Pero también es muy común el miedo y la fobia a los perros, que mucha gente ama a los perros, los adora, incluido yo mismo, y hay gente que no puede ni verlos. Y en ese caso es cuando una persona es capaz de no salir incluso a la calle por la fobia y el miedo de encontrarse a un perro. Eso es lo que digamos que sería una fobia. Digamos que estos son algunos de los miedos que más normales. Miedo a las avispas me viene a la cabeza, que he trabajado. Miedo a las agujas, miedo a la sangre. Estos son miedos más o menos bastante normales, que bueno, a lo mejor a alguno de vosotros os sorprende, pero que se dan bastante a menudo. Y en el grupo, bueno, pues algunos de los miedos que comentaban los compañeros hipnoterapeutas, que quizás alguno de vosotros se pueda sentir identificado, porque yo me he encontrado con casos donde una persona tiene un miedo, una fobia por 20 años, 25 años, y realmente me entristece el pensar que una persona puede pasar tantos años sintiendo ese miedo y dejando de hacer cosas por sentir ese miedo. Primero, por desconocimiento, porque no sabe cuál puede ser la solución. Y segundo, porque puede pensar que no existe ninguna solución, que eso tiene que ser para toda la vida. Y luego, en un momento, también os voy a comentar cómo se origina un miedo, una fobia. Cómo se puede crear. Ya os adelanto que de la misma forma que un miedo, una fobia se puede crear en un segundo, así, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando con vosotros, imaginaros, estoy tranquilo, y de repente veo una tarántula que baja por aquí. Pues imaginaros ese impacto psicológico que no me espero. Ese momento puede causarme un trauma en un segundo, un trauma que crea una fobia que podría desarrollar
durante toda mi vida. A lo mejor, imaginaros ese momento donde baja la araña o la tarántula. Aquí en Irlanda no hay tarántulas, pero sí hay bastantes arañas de patas grandes. Y de repente me llevo un susto grandísimo y a lo mejor sigo con este Facebook que estoy haciendo ahora y dentro de 2 días veo una arañita pequeña y noto que mi corazón se acelera, noto como que doy un salto hacia atrás, noto que tengo ese miedo, esa emoción, esos pensamientos negativos sobre las arañas, que yo no pensaba que lo tenía, pero a raíz de ese momento traumático se me ha desarrollado esa fobia. Hola, Tara, muy buenas, te saludo. A ti, creo que estás en México, si no me equivoco. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué si yo ahora mismo estoy tranquilo, no me espero que vaya a suceder o que vaya a haber una araña, una tarántula, puedo crear una fobia, se puede crear una fobia? Dentro de tu cerebro hay una cosa que se llama la amígdala. Es una parte del cerebro que nos indica si algo puede ser peligroso para nosotros, para nuestra integridad física. Normalmente, esa amígdala recoge información del exterior y esa información queda recogida en esa parte del cerebro. Entonces, ¿qué sucede si ahora mismo yo veo una araña, me asusto y la información que se recoge en la amígdala, en esa parte del cerebro, es una información que me indica que cada vez que vea una araña voy a asustarme, voy a salir corriendo, voy a gritar, voy a llorar, voy a sentir pánico, voy a sentir, los síntomas de una persona con fobia. Pues esa información se ha creado y se ha guardado en la amígdala en 1 segundo, en 2 segundos. Y de la misma forma, esa información se puede soltar, se puede eliminar, se puede ir sacando, se puede sacar tan rápido. Bueno, hola, saludos Adri, para Argentina también. Gilberto, los miedos y fobias igual depende mucho de la región o cultura donde nos encontramos. También, por supuesto, que dependiendo de si vives en una zona, pues por ejemplo, yo soy de Madrid y hay mucho tráfico, me acuerdo cuando viví allí hace 10 años. Bueno, pues el conducir por una ciudad es complicado, difícil. Si no tienes esa práctica, pues es más posible que haya personas que tengan ese miedo a conducir que a lo mejor una persona que vive en un pueblo. Es un ejemplo, una persona que vive en el campo posiblemente pueda desarrollar una fobia a arañas más que una persona que vive en la ciudad donde no ve nunca una araña. O sea que eso sí dependería. Las estadísticas, lo que sucede con las estadísticas en muchos casos son medias que se hacen. Dicen, en Madrid hay 50 personas que tienen una fobia a conducir. Y en el pueblo de no sé dónde, en donde sea, hay 3 personas que tienen fobia a conducir. Hacen una media y entonces dicen, bueno, pues es un 25% de las personas tienen fobia a conducir en España, por ejemplo, cuando sabemos que la realidad, bueno, pues es que difiere mucho de una ciudad a otra. Bueno, pues comentándoos, tengo aquí, me he impreso alguno de las fobias porque tengo que decirte que si tienes un miedo, una fobia, lo puedes cambiar y lo puedes eliminar. No tienes que estar toda tu vida sufriendo con ese miedo y esa fobia. He comentado que en 1 segundo se crea y se puede eliminar también rápidamente. En algunos casos, esa fobia puede estar más incrustada en la amígdala, en la parte del cerebro, y a lo mejor se necesita hacer otro procedimiento, pero es muy posible que esa fobia se resuelva y se elimine con los procedimientos adecuados. Algunas de las fobias que comentaban mis compañeros que ellos han tenido de clientes o pacientes suyos. Miedo a vomitar o a ponerse enfermo. Miedo a las mariposas.
una enfermera, comentaba un compañero, que le había venido que tenía miedo a la sangre. Imaginaros una enfermera, cómo es su vida si tiene miedo a ver sangre. Terrible. De nuevo, miedo a ponerse enfermo, miedo al vómito, miedo a los gatos, miedo a los muffins, miedo a las magdalenas. Imaginaros que a lo mejor a vosotros os puede parecer un poco absurdo, pero existe el miedo a las magdalenas. Un miedo que es bastante común también, que comentaba un compañero, que yo también lo he visto, un miedo a cruzar puentes. Comentaba el compañero que haciendo un ejercicio, un procedimiento de hipnosis, lo que le pasaba a su cliente era que cuando era niña, su padre, según iba conduciendo por un puente, vio a una persona que se tiraba del puente hacia abajo, hacia el río. Y, bueno, pues la niña recordaba cómo su padre paró el coche en medio del puente y se tiró para rescatar a esa persona que se había tirado, que en principio parecía que estaba cometiendo un suicidio. Por alguna razón a esta niña se le quedó grabada en la memoria, hizo una asociación cuando creció de que ese momento que en principio, bueno, pues no parecía traumático, cuando fue creciendo desarrolló esa fobia a los puentes, porque asociaba los puentes con una emoción que no se acordaba o que no sabía, pero que la tenía dentro de su mente, dentro de su cerebro. Y cada vez que veía un puente, pues no lo cruzaba porque tenía miedo, tenía esa fobia. ¿Veis como algo que aparentemente parece sencillo, incluso puede resultar estúpido, puede condicionar muchísimo la vida de una persona? Como una persona, por algo que sucedió cuando era pequeña, puede arrastrarlo durante toda la vida en la vida adulta. Y no es un simple hecho, porque en muchos casos lo típico que se dice, sobre todo en la generación de mis padres o generación de quizás que tienen una mente un poco menos evolucionada de consciencia, pues si tú imagínate que un niño o una niña le dice al padre que tiene miedo a cruzar el puente, bueno, pues lo normal, venga, si eso no es nada, venga, para adelante, se lo eche, venga, ya está, no pasa nada, sin saber que puede ser que esa persona tenga un miedo, una fobia que haya desarrollado. O sea, no es simplemente de hazlo y ya está. Puede ser que a alguna persona le funcione, pero realmente el hacer algo, una persona que tiene un trauma, una fobia sobre algo y obligarle a hacerlo puede causarle o empeorar ese trauma. O sea, hay que tener cautela con el echarle narices o el echarle huevos, como normalmente lo decimos en España, y supongo que en español y castellano lo utilizan así también. Bueno, si tenéis cualquier cosita o queréis preguntar cualquier fobia o decirnos cuál es tu fobia o tu miedo, bueno, pues encantado de que nos lo pongáis. Yo voy a seguir diciendo algunas de lo que nos han comentado los compañeros. Miedo a los pepinillos. Sí, miedo a los pepinillos. Esto significa que una persona ve unos pepinillos y de repente empieza a sentir el corazón latiendo rápido, se pone nerviosa, incluso podría tener un ataque de pánico simplemente el hecho de ver pepinillos. Otro también, miedo a caerse del planeta. ¿Vale? Imaginaros también una persona cómo puede vivir con un miedo a caerse del planeta. Y como digo, puede parecer que no le entra racionalmente, incluso la persona cuando viene a verte te dice, si yo sé que es estúpido, ¿cómo que no me voy a caer del planeta? Pero sin embargo, hay una parte dentro de la persona que le produce esa emoción que le hace sentir miedo a poder caerse del planeta. Es ilógico. Cuando hablamos de miedos o fobias, es totalmente irracional. No se sabe lógicamente por qué se produce,
Pero la realidad es que hay una emoción que proviene normalmente del subconsciente, de esa parte dentro oculta de la mente, que suelta esa emoción. Aunque racionalmente tú sabes que no te vas a caer del planeta, porque es imposible, cuando sales a la calle empiezas a pensar o imaginar, hay una emoción que es automática, que no controlas, y te imaginas que puede ser posible que te caigas del planeta. Ya os digo que hay muchísimos casos de esto, por ejemplo, el miedo a ser eterno, que a lo mejor alguno no lo habéis escuchado nunca y significa el miedo a pensar que nunca te vas a morir. Hay muchas personas, habréis escuchado lo contrario, que es el miedo a morirte. Muchas personas tienen miedo a la muerte, pero hay personas que tienen miedo a vivir para siempre. Es increíble, ¿verdad? Una persona que tiene miedo a la eternidad, a vivir para siempre. Pues sí, pues sucede, es una emoción irracional. ¿Y de dónde provienen estas fobias o estos miedos? Pues son varios los orígenes de los miedos y las fobias. Hay varias teorías. Yo os hablo principalmente desde mi experiencia en el campo, en mi práctica, lo que veo. Luego también os voy a hablar de los conocimientos de otros profesionales y otros compañeros míos. O sea, es una mezcla lo que os estoy diciendo. Por ejemplo, una fobia puede venir de un trauma de la niñez. Trauma, niñez. Un trauma, a veces cuando pensamos de la palabra trauma, pensamos que puede ser algo desagradable, súper desagradable, algo como abusos, tanto sexuales como físicos a la persona. Y no tiene por qué ser algo tan fuerte, sino que puede ser, como os he comentado, el trauma que vivió la niña o trauma cuando vio a su padre saltar por un puente a socorrer a una persona. Bueno, pues quizás no puede ser, no es un trauma que sufrió la niña en sí en primera persona, pero a sus ojos, bueno, pues fue como si hubiese sido un trauma. Trauma a la niñez. Normalmente ocurren antes de la edad de 7 u 8 años, pero también pueden desarrollarse fobias normalmente en edad adulta. Pueden desarrollarte los miedos, normalmente se desarrollan en la niñez, las fobias pueden desarrollarse en edad adulta. Ninguno estamos libres a que de un momento a otro, por alguna situación traumática, desarrollemos una fobia, ya sea por un accidente de coche, ya sea por una relación sentimental, ya sea por un abuso a los que nos veamos sometidos. Y a partir de ahí pensemos que toda la humanidad es mala porque nos han hecho un abuso. Me río ahora porque había un comentario antes sobre la maldad humana. Yo confío en la bondad humana y bueno, pues siempre hay que buscar lo positivo de todo. ¿Qué más? ¿Cómo se desarrolla en mí una fobia también? Por aprendizaje. Y pasa muchas veces que un niño o una niña, en muchos casos veréis que puede tener el mismo miedo o fobia que el padre o la madre tiene o ha desarrollado. Y eso es un aprendizaje del miedo. Tú imagínate que un niño, ¿vale? Cuando es pequeño, está viendo a su madre asustarse todos los días cuando ve un caballo. El niño en ese momento no tiene la fobia, pero cuando ve al padre o a la madre asustarse cuando ve un caballo, en la mente del niño que aprenden mirando, viendo, observando lo que hacen los ídolos o los modelos, va a asociar, si mi padre ve un caballo y se asusta, el caballo tiene que ser malo. Y esto es lo que la mente subconsciente empieza a crear, que hace que cuando el niño sea adulto
pueda llegar a desarrollar esa fobia a los caballos. Entonces, otra de las formas en las que se origina un miedo a una fobia es a través del aprendizaje de, normalmente, padre o madre, por el aprendizaje. Otra de las formas, y digamos que, bueno, otra voy a ponerla aquí, que es el trauma siendo adulto. Trauma adulto. Ninguno estamos a salvo de poder desarrollar, desgraciadamente, un miedo, una fobia que nos afecte toda la vida. También os digo, como he dicho anteriormente, que un miedo, una fobia puede eliminarse y puede resolverse. No tienes por qué, una persona no tiene por qué estar toda la vida con un miedo o una fobia. Trauma adulto. Ahora os voy a dar, estos son más teorías que depende de cada persona, su creencia en ellas. Son dos, una de ellas. Una de las teorías es sobre la herencia del miedo y la fobia cuando el niño o la niña nace, de nacimiento. Heredado del padre, de la madre, del abuelo o de la abuela. ¿Esto qué es lo que significa? Hay teorías que dicen que una persona puede heredar la memoria, igual que en el ADN de esa persona hereda del padre o de la madre los ojos o la forma de caminar o la forma o se parece en mucho al padre y la madre, y en el ADN está muchos aspectos físicos, también en ese ADN hay aspectos, por supuesto, psicológicos y aspectos de la memoria que son heredados. Si hablamos de, por ejemplo, una condición como es la depresión, normalmente en los entornos médicos hay dos teorías sobre la depresión. Una es la teoría de que el 50% de la depresión viene ya de serie, heredada en la persona, en los genes, que está ya, bueno, pues bien heredada por los genes. Y la otra teoría es que la depresión depende, una vez que naces, depende de tu ambiente, del ambiente que tengas, de tu situación de vida. Existen las dos teorías, no hay nada que está al 100% certificado. No, una depresión se crea por un trauma que se tiene en la niñez. O hay personal científico que dice que una depresión viene ya de serie, que viene ya heredada del padre o de la madre. No se sabe a ciencia cierta, esas son las teorías que se manejan. Pues con los miedos y las fobias también se maneja de que se pueda haber heredado en la memoria el miedo o la fobia. Heredado. Por herencia. Esto, bueno, pues dependerá de cada uno también, de la creencia. No se puede comprobar al 100%. Otra de los orígenes de los miedos y las fobias, pues también, de nuevo, en la creencia. Seguro que alguno de vosotros habéis escuchado sobre las vidas pasadas y la reencarnación. ¿Eres una persona que cree en vidas pasadas? ¿Eres una persona que cree que después de vivir vuelves a reencarnarte en otra persona o en una cosa? Pues sí, es posible que si creas o crees en vidas pasadas o en reencarnación, también se pueda desarrollar ese miedo, esa fobia proveniente de una vida pasada. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, crea que ha tenido una vida pasada que murió ahorcada o que murió quemada en la época medieval, pues puede desarrollar en la vida adulta, imaginaros que tiene un miedo a las alturas y al hacer un procedimiento de hipnosis se hace una regresión y la persona descubre que en una vida pasada, real o no,
fue colgada y de ahí, y murió en la soga, y de ahí, en esta vida presente, ha desarrollado una fobia a las alturas, ¿vale? Esto depende, tanto el tema de las vidas pasadas, el tema de la reencarnación, depende de cada persona. Cada uno tiene un punto de vista y todo es respetable. Entonces, digamos que también un miedo, una fobia, podría haberse desarrollado en una vida pasada tuya, vida pasada, y lo estés ahora en la reencarnación, estés sufriendo esa fobia. Bueno, pues digamos que estos son los orígenes de ese miedo o esa fobia. Bueno, como siempre parece que me enrollo bastante, llevo ya media hora y no me he dado ni cuenta. Ya sabéis que estoy aquí para cualquier pregunta que queráis hacerme, cualquier cosita que queráis comentarme sobre los miedos y las fobias. Realmente, cuando hablamos de miedos y fobias, voy a bajar aquí un poquito los comentarios. Vale. Ok, voy a leeros. Estoy leyendo ahora que no había bajado los comentarios. A ver, estoy con vosotros. Simon, my friend, still rocking it, my friend. All the best from me. Es mi compañero de UK Hypnosis Academy. Thank you very much, Simon. Como sabéis, trabajo con la academia UK Hypnosis Academy, ¿vale? También soy formador de hipnotistas y Simon Patrick Jones es uno de mis compañeros formadores en United Kingdom. Rick me pregunta, ¿cómo eliminamos miedos, cómo eliminamos fobias bajo hipnosis? ¿Es basándose en el script o alguna técnica especial aplicada? Para miedos y fobias no utilizamos nunca guiones o scripts. Hay muchas técnicas. Trabajando con hipnosis hay varias formas de resolver ese miedo o esa fobia. Realmente eso es algo muy amplio. Que podría dar un curso entero sobre cómo trabajar con fobias y miedos en la hipnosis. Yo utilizo, por ejemplo, ejercicios de programación neurolingüística. Trabajo mucho ahora con lo que se llama el kinetic shift o cambio cinético, que significa una transformación de la energía, porque me baso en que el miedo o la fobia es una energía que está dentro del cuerpo. Todo es energía, ¿vale? Siempre digo que todo lo que tenemos alrededor es energía. Que si tuviésemos un microscopio y pudiésemos ver las partículas más pequeñas, las nanopartículas de cualquier elemento, incluso un elemento sólido, veríamos que está hecho de partículas que son energía y que tienen vida. ¿Eso qué significa? Que la ansiedad o el miedo, la fobia, es energía que está dentro de una persona y que se puede transformar en algo diferente. Yo te recomendaría, bueno, pues aprender este procedimiento de cambio cinético, programación neurolingüística, pero no utilizar scripts para miedos y fobias. Normalmente hay algunos procedimientos donde la forma de abordar un miedo, una fobia, es a través de la desensibilización, siempre tengo problemas con esta palabra porque la pienso en inglés, desensibilización sistemática, creo que se llama en español, y significa que la persona va acercándose al miedo, afrontando el miedo, la fobia poco a poco. Imaginaros un miedo, una fobia, una araña, pues lo que hace un día, el primer día, es ver una foto de una araña. El segundo día lo que hace es ver un vídeo de una araña. El tercer día lo que hace es ver una araña a 100 metros. El cuarto día lo que hace es ver una araña a 50 metros. Y esto se puede hacer a través de la imaginación. Lo puedes hacer tanto haciendo la persona que vaya acercándose y tenga contacto con la fobia a través de la mente, o lo puedes hacer físicamente con la persona,
sino bueno, pues con las fotos, con los vídeos y demás. De todas maneras, ya en otro momento explicaré un poco más cómo, más específico, podemos utilizar la hipnosis, porque es un tema muy, muy amplio. Quédate con la idea de que cambio cinético, Kinetic Shift Technique, programación neurolingüística, EFT, son herramientas que funcionan muy bien. EFT es el tapping, ¿vale? Que funciona muy bien para miedos y fobias cuando se saben utilizar. Voy a ver por aquí qué más. Miedo a conducir solo fuera de la ciudad donde vivo. Vale, comentaba Gloria. Bueno, pues efectivamente, es un miedo muy específico. Yo he visto bastante gente que tiene miedo a conducir. Es un miedo bastante común. Maika, genial Iván, uno de mis miedos es estar frente a la cámara como tú ahora mismo. Y necesito superarlo por mi trabajo, ya sabes. Efectivamente. Muchas gracias, me encanta tu vídeo. Muchas gracias, Maika. Bueno, pues igual, es un miedo que por alguna razón está ahí. Yo he visto también, te digo, algunos de tus vídeos y me parecen espectaculares. Además, creo que tienes en casa alguien que es un videógrafo o videógrafa profesional, por lo que aprovecha que lo tienes en casa. Y bueno, pues si en algún momento quieres que te echen una mano de alguna forma, estaré encantado. Desde mi punto de vista, una persona que tiene miedo a hablar en cámara es también un miedo es similar al miedo a hablar en público. ¿Qué es lo que significa? Cuando estamos hablando en público, pensamos que nos va a salir la cosa mal, que la persona nos va a hacer preguntas que no conocemos o que pensamos que la gente que está en el público va a ir a preguntarnos cosas para pillarnos, para quedarnos mal, o que de repente nos vamos a quedar en blanco. El miedo a hablar en público es un miedo también que se desarrolla en muchos casos en la niñez, normalmente en las escuelas, porque ya sabemos cómo o qué vergüenza se pasa cuando nuestro profesor nos llama a hablar delante del público y todos los compañeros empiezan a reír de nosotros. Ya sabéis que los niños son muy crueles, en muchos casos, también son amorosos, pero como no tienen esa barrera entre el consciente y el subconsciente, es todo subconsciente, simplemente dicen lo que piensan, no tienen ninguna barrera, ningún filtro. A la hora de hablar en público, una de las cosas que yo recomiendo y que sé, de hecho, es que el 95% más de las personas que van a verte hablar en público están allí porque quieren que lo hagas bien, quieren que aprender de ti, quieren ayudarte también, quieren que todo salga bien porque o han pagado para tu evento o quieren aprender de ti o normalmente, bueno, pues quieren saber algo que no saben y que tú sabes. Así que, Maika, lo que te diría es que acuérdate que tú sabes algo que hay mucha gente que no sabe y que están deseando conocerlo y que si no se lo vas a decir, te vas a quedar con información que es muy valiosa y que podría ayudar a cientos de personas. Así que esa información que tú sabes que quieres revelar a otras personas, no hay mejor medio que utilizarlo a través de la cámara, porque podemos llegar a muchísimas personas. Así que no seas egoísta y no te quedes con esa información para ti y utiliza todo lo que tienes para poder darla a muchísimas personas, porque si no es egoísta el quedárselo. Ya te digo que si de alguna forma puedo ayudarte, estaré encantado. Me encantan tus vídeos, por cierto. Tara, el pánico escénico. Lo que sucede con el pánico escénico es como comentaba con el miedo a hablar en público. Además, aquí existe algo también que es un miedo que de alguna forma, además de desarrollarlo en la niñez, también de alguna forma viene de serie del hombre de la caverna, del hombre de las cavernas. ¿Por qué digo esto? El miedo de las arañas, el miedo a las serpientes, también en muchos casos puede venir del hombre de las cavernas, porque es verdad que el hombre de las cavernas podría
o tenía miedo de poder ser matado por una serpiente o una araña. Entonces, yo sí que soy de los que creo que ese miedo a las serpientes o a las arañas normalmente está muy integrado en la mente de la persona porque realmente, sobre todo en la época de las cavernas, sí tenían la capacidad de matar a una persona. De ahí que quizás en nuestros días el ver una araña dentro de una habitación pueda desarrollar ese instinto del hombre de las cavernas que todavía desarrollamos nosotros. Con el miedo escénico, ¿qué es lo que sucede? A nuestra mente no le gusta esto, los dientes y ver muchas miradas sobre ti, porque puede sentirse atacado. Si ves un animal que quiere atacar, muchas veces lo que hace es enseñar los dientes y ataca. Cuando estamos delante de un grupo de público, vemos los dientes de la persona y también existe ese, digamos, instinto heredado de las épocas cavernarias donde los dientes significan amenaza. De ahí que ese miedo escénico pueda ser la interpretación de me van a atacar con los dientes. O sea que también hay que tener eso en cuenta. ¿Qué más por aquí? Ok, voy a ver, seguir viendo. Adri comenta, yo cantaba en mi adolescencia con mi hermana y me hacían hacer tonos muy agudos para que ella pudiera hacer el tono de dúo. Sin embargo, mi padre me retaba mucho porque con mis nervios para que me saliera ese tono cuando cantábamos en público. Y creo que eso me influyó mucho en mi carácter. Pues no hay mayores influenciadores en nuestras vidas que nuestros padres. Para mí es el hipnotista número uno, tanto padre como madre. Luego, en un segundo plano, están nuestros educadores, también en los colegios, los segundos hipnotistas. Y luego, en tercer plano, está la televisión. Digamos que esos son lo que moldea lo que es luego una persona y lo que moldea el subconsciente de una persona. Por eso, bueno, pues si de alguna forma tú, Adri, tienes en tu mente que tu padre de alguna forma te presionaba para que te saliesen esos tonos, bueno, pues puede ser que haya influido, no sé si serás cantante o te dedicas a la canción o de alguna forma sientes miedo cuando quieres hacer esos tonos, no lo sé exactamente. Pero también te digo que eso es información que es errónea y que ya no es válida, que es información que en su momento se quedó grabada en la amígdala, ¿vale? Como en un momento traumático de tu vida donde tu padre a lo mejor te dijo, tienes que sacar esos tonos y a lo mejor de alguna forma un poco autoritativa tu amígdala interpretó como cuidado, peligro y a lo mejor con los años de alguna forma tu cerebro interpreta o asocia el cantar o esos tonos o interpreta algo o estar en público con cierta autoridad. Podría suceder eso. Yo te digo que con hipnosis lo que hacemos es trabajar con esas emociones, porque al final la memoria que tenemos sobre algo que sucedió del pasado puede ser verdad o no. ¿Qué significa esto? Que tú tienes una memoria de algo que sucedió hace 20 años, pero a lo mejor durante los años has ido incluyendo nuevas cosas y esa memoria se ha ido modificando, ha ido adaptándose. Porque estoy seguro que tú de alguna forma recuerdas, crees recordar que algo sucedió de una forma, pero la realidad a lo mejor es diferente a lo que sucedió. Porque te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate que ahora estamos tú y yo, Adri, en la calle y vemos que hay un accidente de tráfico. Estoy hablando contigo y al lado nuestro hay un accidente de tráfico. Los dos nos quedamos muy asustados
incluso un poco traumatizados porque vemos que hay gente herida dentro del coche. Y vienen los policías, nos toman declaración y nos preguntan como testigos qué es lo que ha sucedido. Pues, primero, si lo hiciésemos juntos, los dos, nuestros testimonios se verían influenciados por lo que dice cada uno. Si lo hiciésemos separados, nuestras versiones se parecerían, pero serían diferentes. Se parecerían, hablarían del mismo caso, pero no serían las mismas. Ahora imagínate que ese mismo caso se da dentro de 5 años y nos vuelven a hacer y nos vuelven a preguntar sobre ese caso. Esa versión cambia y empiezas a hablar sobre eso que sucedió, sobre ese accidente, pero con otras palabras, incluyes información, eliminas información y se produce una versión de la versión. Imagínate ahora dentro de 20 años que de nuevo te preguntan sobre ese accidente, qué es lo que viste, qué es lo que sucedió. Pues posiblemente tu versión sea parecida o no, pero sea una versión de lo que sucedió realmente. Y tu amigo o yo, en ese caso, seguramente diga algo que sea muy diferente a lo que tú estás diciendo. Pero hay algo que posiblemente no cambie, porque quizás han cambiado las palabras, pero lo que no ha cambiado es la emoción que nosotros hemos sentido o sentíamos en ese momento. La emoción de, ¿qué sucedió? Seguramente que cuando hablas de la emoción a los policías le dices, sentí mucho pánico de no poder atender a esa persona que se estaba muriendo. Y esa sensación, cuando lo piensas, la tienes todavía grabada. Y esa es la emoción que se queda grabada en la mente. Sin embargo, lo que es la memoria de las palabras, de los hechos, se va transformando. La emoción es permanente, pero las palabras se transforman. No sé si he clarificado, es que me enrollo más que las persianas. Vale, como Tara sería pánico escénico y con la gente. Claro, ya he comentado un poco cómo funciona ese tema. Ok, María José, hola, ¿cómo estás? María José, te acabas de enganchar. Tengo un paciente con miedo a no progresar. Claro, pues efectivamente ahí hay una creencia limitante y si ya tiene ese miedo a no progresar, tendrás que trabajar con ese miedo a no trabajar. Hacer preguntas. Si realmente es un miedo o una creencia, porque puede ser una creencia, un miedo, ya te digo que es una sensación, un pensamiento incómodo que puede crear ansiedad, incluso creer que hay un peligro donde no existe ese peligro. Igual, como hipnotista que sé y buena hipnotista que sé que tú eres, María José, pues quizás puedes trabajar con esa creencia limitante de tu cliente o tu paciente y centrarte en esa creencia y luego pues trabajar lo siguiente. A ver si es una emoción donde la siente, transformarla de alguna forma. Ya te digo que ese miedo que tú comentas seguramente lo tienen muchas otras personas. Algunas lo dicen y otras no. Ok, Adri, no, ya no canto, soy profe de gimnasia, me puse muy introvertida. Vale, como comentaba María José, estoy hablando de miedos o fobias. He hablado de cinco formas que se originan los miedos y las fobias. Y he estado hablando un poquito de miedos y fobias con los que yo he trabajado y algunos de los miedos que he visto hoy en un foro de Facebook de hipnotistas, algunos que me han resultado curiosos a mí mismo también. Ok. Claro, comenta que es un miedo y genera otros miedos. Desde mi punto de vista como hipnotista, un miedo tiene una raíz. Si hablo de los 5 orígenes de un miedo, una fobia, que repito, es trauma de la niñez, aprendizaje de los padres o familiares, trauma adulto que se ha creado en la vida adulta, que se ha heredado de padres o familiares, o a través de una vida pasada.
Desde mi punto de vista, confío en el subconsciente de la persona y que el subconsciente conoce cuál es la razón, cuál es la causa que originó ese problema. Mi recomendación sería que utilizases respuestas ideomotoras con los dedos para comunicarte con el subconsciente. Para los que no conozcáis lo que son las respuestas ideomotoras, significa establecer una forma de comunicación con el subconsciente y para ello lo que utilizamos son movimientos automáticos de los dedos, ¿vale? Preguntar al subconsciente, algo así como le puedes hacer preguntas de, por ejemplo, subconsciente, fuerte, potente, poderoso de Juan. ¿Estás dispuesta a comunicarte con nosotros hoy en esta sesión? ¿Crees que hipnosis puede ayudar a Juan? Vale, hablando como si el subconsciente fuese como una tercera persona que está con nosotros durante una sesión. ¿Vale? Eso es lo que te recomendaría hacer y trabajar, dejar a tu paciente a un lado y hablar con su subconsciente, como si Juan fuese simplemente una persona que está ahí y como si el subconsciente fuese otra persona que está dentro de Juan que tiene propia vida, ¿vale? Que en este caso lo llamaríamos subconsciente, que incluso le puedes preguntar el nombre. Le puedes, cuando el subconsciente te diga que está ahí para comunicarse y te responda con los dedos, pregúntale cuál es su nombre, porque es posible que tenga un nombre. O con qué nombre quieres que te llame durante esta sesión de hipnosis. Y empezar a hablar con ese subconsciente, qué es lo que sucede, si conoce la causa, o realmente no tiene que decirte la causa, sino que simplemente empiece a resolver la causa del problema, del miedo y de las fobias. Te entiendo perfectamente que a veces es frustrante porque trabajamos con personas que vienen con muchos miedos y nos ayudas con un miedo y de repente proviene de otro, empiezas a tirar del hilo y hay una maraña de cosas que necesitan trabajarse y no es tan simple como parecía. Y a lo mejor lo que era un miedo, una fobia, una araña, resulta que es un abuso que sucedió en la niñez. O sea que a veces cosas que no parecen tener sentido o estar comunicadas entre ellas tienen cierta relación. Y eso también, bueno, pues hay que trabajarlo con el subconsciente. A ver si hay alguna cosita más por aquí. Voy a ir acabando ya. Ok, bueno, pues el vídeo va a quedar, María José. Cuando quieras, lo ves de nuevo. Hola, Beryl. Nice to have you here. I don't know if you are still around. Encantado de tenerte por aquí, Beryl. A ver si te conozco ya en persona para el UK Hypnosis Academy. I don't know if you speak Spanish. I know that you live in Spain. So I'm looking forward to meeting you at the UK Hypnosis Conference in November. I'll be there. ¿Vale? Beryl es una compañera también de UK Hypnosis Academy, compañera hipnotista que tiene muchísima experiencia en hipnosis y va a estar exponiendo, va a estar presentando su trabajo con hipnosis en el mundo dental para dentistas. Creo que se llama Hypnodontics. Y lo va a hacer en el UK Hypnosis Conference, que será el 3 y el 4, no, el 4, 3 viernes, 4 y 5 de noviembre. Si alguno de vosotros estáis interesados y sabéis inglés o conocéis inglés, pues yo voy a estar allí en Londres el 4 y el 5. Os voy a poner por aquí para que lo miréis. A ver, un segundito. Ok, voy a ver si lo copio y lo pego del browser. UK Hypnosis Convention, sorry. Ok.
I'm copying and pasting here. Oh, no, eso no es. Perdón, un segundito. A ver. Creo que quedan algunos tickets también. Si estáis interesados, en Londres